Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando hoy nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Esa es la alegría de encontrarnos todos los días, pero para aprender cosas lindas sobre Jesús, para aprender cosas lindas sobre la iglesia, para aprender cosas lindas sobre nuestra familia, para aprender cosas lindas de lo que Dios nos dice a través de la Biblia. Ese es el programa que se llama, querida Melissa, Aprendiendo con Jesús. Y bueno, y hoy tenemos un tema, como siempre, que nosotros queremos dar vueltas y queremos reflexionar y queremos escuchar y queremos saber. Entonces, Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? Dios nos libera de toda esclavitud. Vamos a repetir, queridos niños, ¿cuál es el tema de hoy? Dios nos libera de toda esclavitud. Muy bien, la esclavitud es, queridos niños, cuando estamos todos encadenados, cuando estamos todos atados, cuando no nos dejan libres verdaderamente para ser buenos niños, cuando hay muchos pecaditos, cuando hay muchas maldades, queridos niños, cuando somos egoístas y sobre todo cuando somos caprichosos. Melissa, cuando somos caprichosos. Entonces, queridos niños, atención, en nuestra casita con mamá, con papá, esa es una esclavitud, queridos niños. No pensar simplemente, no sé, en la esclavitud que nosotros vemos en la televisión, allá a lo lejos, hay esclavos, decimos. Y sin embargo, nosotros también somos esclavos de nuestros caprichitos, queridos niños. Vamos a procurar entonces entender bien lo que Jesús hoy nos quiere decir en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Vamos a aprender con Jesús a liberarnos de los caprichos, a liberarnos de toda esclavitud. Y para eso les propongo estar muy atentos, tengan ahí su Biblia, porque nuestra compañerita siempre nos acompaña y nos ayuda leyendo la palabra de Dios. Le escuchamos y le damos la palabra a nuestra compañerita. Lectura del libro del Éxodo. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al Joreb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando. La zarza ardía, pero no se consumía, y se dijo: voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario. ¿Por qué la zarza no se consume? Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Yahvé le dijo: no te acerques más. Sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Luego le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante, Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto, y he oído sus quejas cuando lo maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos, y he bajado para librarlo del poder de los egipcios, y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos, los geteos, los amorreos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto cómo los egipcios los oprimen. Ven pues, yo te envío a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir donde el Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios respondió: yo estoy contigo, y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a darme culto en este monte. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Te alabamos, Señor.
Qué lindo entonces la palabra del Señor que llega hoy a nuestro encuentro. Se dieron cuenta, escucharon bien lo que el Señor nos dice y cómo el Señor nos libera. Desde esta palabra linda, ¿verdad?, que aparece aquí en nuestro corazón y en nuestra vida. Es la palabra de Dios que nos va a liberar de toda esclavitud. Entonces, queridos niños, querida Melissa, decime de nuevo, ¿cuál es el tema del día de hoy? Dios nos libera de toda esclavitud. Y sobre todo, queridos niños, vamos a ir un ratito a nuestra pausa, pero tengan su cuadernito, tengan algo para escribir y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Qué lindo, porque hoy el tema del día de hoy, Melissa, es... Dios nos libera de toda esclavitud. Dios nos libera de toda esclavitud. Dios nos libera de toda esclavitud. Muy bien. Y entonces decíamos que la esclavitud es cuando nosotros somos muy caprichosos o nosotros nos dejamos cerrar el corazón, la mente por las cositas que solamente nosotros decimos que queremos hacer. Y no le escuchamos al compañerito, no le escuchamos a mamita, no le escuchamos a los demás. Melissa, vamos a escuchar el contenido. ¿Qué es lo que Jesús nos dice hoy para liberarnos de toda esclavitud? Dios le dice: el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los egipcios y he venido a liberarlos. El pueblo se encuentra en una situación desesperada. Los egipcios los han esclavizado, obligándolos a trabajar largas jornadas en condiciones humillantes. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Aquí dice que el pueblo se sentía oprimido por ese otro pueblo que se llama Egipto. Egipto entonces los humillaba, queridos niños. Y eso significa también para nosotros el pecado. Cuando nosotros no le hacemos caso a los mandamientos, a las normas, a las cosas lindas de Dios, nosotros, queridos niños, estamos siendo esclavos. Melissa, estamos siendo esclavos. Y eso significa para nosotros Egipto, cuando los otros nos dicen qué tenemos que hacer y nosotros no somos capaces de usar nuestra cabecita,
de ser libres, queridos niños, de liberarnos y sobre todo de ponernos en manos de Jesús. Bueno, queridos niños, vamos a seguir escuchando lo que Dios nos dice en este contenido tan importante para liberarnos de toda esclavitud. Dios, a través de Moisés, libera al pueblo de Israel de la opresión y de la servidumbre de Egipto. La liberación de la esclavitud de Egipto dio origen a una historia de libertad entre Dios y el hombre. Queridos niños, aquí entonces dice que hay una historia de libertad. Ay, esto sí que es lindo y es importante entender. Hay una historia, quiere decir, queridos niños, que cuando nosotros somos caprichosos, cuando nosotros no estamos haciendo bien las cosas, cuando nosotros no queremos estudiar, cuando nosotros no le hacemos caso a mamita, a papito, cuando nosotros estamos en una esclavitud, tenemos que hacer un camino, tenemos que hacer un proceso, tenemos que liberarnos de a poquito. Y por eso nos habla de una historia de liberación. Melissa habla de una historia de liberación. ¿Y qué significa la historia de liberación, queridos niños? La historia de liberación significa que yo voy mirando todos los días ahora de mi vida y de mi compromiso en mi casa con mi papá y con mi mamá y con los compañeritos para hacer bien las cosas, ¿entienden? Eso es hacer historia. Y cada día yo puedo reflexionar y decir, hoy me comporté mejor, hoy hice mejor las cosas, ¿entienden, queridos niños? Y esto es lo que nosotros le pedimos siempre a Jesús, que nos libere de toda esclavitud. Entonces, Melissa, ¿qué es lo que le pedimos a Jesús? Que nos libere de toda esclavitud. Muy bien, y vamos a seguir un poco con el contenido de lo que significa esta liberación de la esclavitud. Moisés se sintió pequeño para tan gran misión, pero confió en el Señor. Cumpliendo lo que Dios esperaba de él, sacó a los israelitas de Egipto y los guió hasta una tierra nueva. Se dan cuenta, queridos niños, que no es fácil también guiar a ese compañerito, a esa compañerita, o cuando mamá me está diciendo las cosas, no es fácil cuando nosotros nos volvemos caprichosos, cuando nosotros nos quedamos ahí atados, nos quedamos encadenados, nos quedamos entonces oprimidos por la esclavitud. Moisés dijo, Señor, yo soy tan poca cosa, ¿qué yo puedo hacer? Porque no es fácil, queridos niños, cambiar la mentalidad de las personas. Es tan difícil, queridos niños. Pero sin embargo, tenemos que esforzarnos. Sin embargo, tenemos que ponernos en el camino del Señor. Sin embargo, queridos niños, nosotros tenemos que hacer verdaderamente ese camino que Dios quiere para liberarnos, para ser buenos chicos, buenos cristianos, honrados ciudadanos verdaderamente, queridos niños. Bueno, vamos a escuchar esa última partecita que Melissa nos va a dar sobre el contenido de esta liberación de la esclavitud. La iniciativa de la liberación es Dios. En el proceso de catequesis familiar, vamos a reconocer que Dios nunca abandona a su pueblo. Entonces, queridos niños, se dan cuenta que la iniciativa es siempre de Dios para liberarnos. Y por eso que nuestra catequesis, que siempre es de una familia que escucha la palabra de Dios, que escucha este proceso de liberación, queridos niños, nos ayuda a seguirle a Jesús. Muy bien, queridos niños, tengan ahí siempre su cuadernito para seguir anotando, porque enseguida vamos a volver con las preguntitas. Y ahora nos despedimos con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora, por favor, todos con su cuadernito y con su bolígrafo, con su lapicito y con su borrador y la Biblia ahí, porque vamos a hacer algunas preguntas importantes que tenemos que saber. Querida Melissa, ¿qué es lo que Dios le dice a Moisés? Dios le dice a Moisés que escuchó el clamor de la esclavitud y viene a liberarlos. Muy bien, entonces Dios le dice que escuchó el clamor de ¿qué cosa? De la esclavitud. De la esclavitud, queridos niños, ¿se dan cuenta? Cuando nosotros somos esclavos por nuestros caprichitos, eso quiere decir, Dios escucha el clamor de la esclavitud, pero nos envía a alguien para liberarnos. Melissa, nos envía a alguien para liberarnos. Eso es importante. Queridos niños, entonces, de nuevo repetime, ¿qué es lo que Dios le responde y le dice entonces a Moisés? Por favor, Melissa. Que escuchó el reclamo de la esclavitud y viene a liberarlos. Muy bien, que escuchó ese reclamo, ese clamor de la esclavitud del pueblo, entonces viene a liberarlos. Melissa, ¿y a quién Dios le eligió para que pueda liberar a su pueblo? Dios eligió a Moisés para poder liberar al pueblo. Muy bien. Dios entonces le envía a Moisés y le dice, bueno, Moisés, yo te elijo a vos para que le ayudes al pueblo a liberarse de su esclavitud. Y ahora, querida Melissa, ¿cómo se sintió Moisés? Y niños, escriban eso. ¿Cómo se sintió Moisés cuando Dios le dio esta gran misión? Para esta gran misión, Moisés se sintió tan pequeño. Muy bien, se sintió tan pequeñísimo, queridos niños, porque es una misión muy difícil, cambiar el corazón, cambiar y salir de nuestros caprichitos, no siempre es fácil, pero tenemos que hacer esta misión, tenemos que hacer esta fuerza, queridos niños, para salir de una situación de esta manera. Muy bien, queridos niños, entonces nosotros nos vamos a despedir de nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Para eso, queridos niños, vamos a rezar y vamos a pedirle a Dios que nos acompañe siempre. Y vamos a decir juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y ahora les dejo entonces, queridos niños, la bendición del Señor, que nos ayude a liberarnos de nuestras esclavitudes, que nos ayude a liberarnos de nuestros caprichos en casa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nos volvemos a encontrar con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Chau, queridos niños.